Episodio número 15. La búsqueda del yo superior. Comenzó hace mucho, pero mucho tiempo, tanto que no recuerdo cuándo. Creo que desde antes de tener uso de la razón, de tener conciencia, de ser consciente. Uno viene con un equipo de fábrica en donde es tácita, más que la búsqueda, la necesidad de encuentro con sí mismo. Descubrirnos, ese universo insondable que es la mente. Para ese lado va el proceso evolutivo, es la adaptación creciente en nosotros los humanos. Pero sucede que la inmensa mayoría nos extraviamos en medio del camino y nos vamos entreteniendo con otros temitas. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Horacio y soy uno de los corazones de Bonsai. Ahora nos encontramos en la búsqueda del yo superior. ¿Cómo se ha manifestado en mí la búsqueda? ¿Cuál fue la sintomatología? ¿Qué cosas se pueden destacar o peraltar, poner sobre relieve? Todo esto ha sido de mucho interés en el proceso del encuentro de esta entidad mayor que vive en cada uno de nosotros sin intermitencias, o sea, de manera permanente. Uno a veces cree en un momento en particular porque reconoce y registra una experiencia no habitual respecto al sentido de la vida. Que ahí aparece lo profundo. Uno cree que ahí aparece. No. Siempre está en lo profundo o los otros planos, pero sucede que se los percibe por chispazos generalmente. Es como creer que las entidades de luz existen solo si las percibe uno y si no, no. Uno de los síntomas, lo recuerdo patente a los 3 años más o menos, es el registro de vacío que me acompañó por décadas y décadas. El desencaje con el entorno, la extrañez por infinidad de aspectos en la vida, como la mirada del perro cuando gira la cabeza con sus ojos bien abiertos, casi desorbitados y un asombro absoluto. El sistema nos quiere hacer creer que lo único creíble es el sistema. Hubo un tiempo en pleno fervor adolescente, en épocas del colegio secundario, que me atrapó la fenomenología que se genera en torno de la experiencia profunda. La periferia de la periferia, esta fue otra distracción más, pero si bien obtenía resultados cultivando fenómenos como por ejemplo el dominio de los dolores por medio de ejercicios respiratorios o faquirismo yogi, o algún manejo de la energía y la observación de campos energéticos como el cuerpo etérico o el aura y su lectura. La vida cotidiana estaba llena de contradicciones e insatisfacciones. Fracaso tras fracaso. Nada me llenaba. Vacío. De cualquier manera, tengo que reconocer que esto último, lo fenomenológico, hizo que profundice la búsqueda de lo verdadero. Mi inclinación a lecturas temáticas y el vínculo con personas de mi edad o mayores por estos intereses comunes como el hinduismo o el budismo tibetano con sus lamas y abades, los viajes astrales, la curación a distancia, la telepatía y clarividencia, etcétera, etcétera, etcétera. Allí había mucho que me apasionaba. Me quedó pendiente, y antes de pasar al punto final de este audio, hablar de la sintomatología más recurrente, que era preguntarme ¿quién soy? Desde muy pequeño, y lo sigo haciendo. ¿Quién soy? Y me respondía, soy Horacio, y me contestaba, no, ese es mi nombre. ¿Y quién soy entonces? Un ser humano, me decía, pero no, esa es una condición de especie, pero no me define. ¿Soy mi cuerpo, mi intelecto, mi corazón, mi alma, mi espíritu? No, no soy eso, porque si es mí, todo mí, no soy yo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? Tantas preguntas que no tuvieron respuestas, y ese circuito que siempre quedaba abierto hacía que insistía más en la necesidad de un encuentro profundo, la búsqueda de un maestro.
Andaba por los 17 años de edad, 1974, cuando llega a mí, prestado y recomendado, un libro de un periodista y escritor inglés llamado Paul Brunton, 1998 a 1981, a quien adoptaría como mi primer maestro. Su título, El Sendero Secreto, de Editorial Kier, el tercero de sus escritos publicados. Luego iría personalmente a la casa editorial y en una caja me haría de su colección completa. Hasta el momento eran 12 libros, uno mejor que otro, con los únicos ahorros que tenía. Fue lo mejor que pude haber hecho en esos tiempos difíciles de dictadura y violencia despiadada, cuando ser joven era como mínimo ser sospechoso. Encerrado en casa como en un monasterio, comencé a leer todo y a realizar la simple práctica propuesta en El Sendero Secreto, insistiendo, repitiendo hasta el cansancio. De noche era el mejor momento, cuando el silencio acompañaba. La propuesta de Paul Brunton es una técnica muy simple e inductiva para arribar a lo profundo. Fueron horas, días, meses de arrojar la piedra al pozo y esperar a escuchar el ruido al tocar fondo, pero no pasaba nada. Gran frustración de mi parte. Había leído todos los libros del autor y orientalista inglés. Tenía todo el contexto de sus intereses y búsquedas, de sus fracasos y encuentros con falsos gurúes, con magos y mucho más que esto. Sentía no solo admiración por él, sino devoción, un sentimiento profundo y puro. Pero nada. Hasta que una noche, sentado en mi cama como tantísimas otras y con la espalda derechita, creo que me dormí, en posición meditativa. Esto es muy difícil de precisarlo ahora, pero podré decir: bajé la guardia, suspendí mis pensamientos, aquieté la mente, disminuí el funcionamiento del centro intelectual, un chakra, y ¡zas! Pasó algo increíble que me conmocionó, y ahora que lo recuerdo se me disparó la adrenalina y aumentó la fuerza y el volumen de los latidos de mi corazón. Pasaron solamente a hoy 43 añitos. Se había iluminado por completo mi espacio de representación, que, como ya informamos, llamamos así a esa pantalla interna en donde se representa todo. Se imagina, se recuerda, se proyecta. Ese espacio supuestamente interno en donde en la parte alta se vislumbra la luz y en la baja la oscuridad. Mi actual maestro y guía ha dicho en su libro La mirada interna, que se podrá comprender con esto la representación de los cielos y los infiernos. Pero no es un plasma, no es plana esta pantalla, tiene profundidad, tiene dimensión. Era todo luz, y entiendo que simultáneamente comencé a sentir circulaciones energéticas como nunca y concomitancias motrices que me asustaron muchísimo. Me levanté, fui hasta el baño, me lavé la cara y el corazón no paraba de latir. Tom, 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 tom. Adrenalina y susto. Susto y adrenalina. Pero esto no es todo, no señor. Había una imagen que abarcaba todo el espacio mencionado de arriba hacia abajo, completo y total. Mal llamada imagen, era una figura con una sonrisa plena, emanando bienestar, que sin hablar, pero diciendo, me transmitía algo que resonaba en mi interior y se interpretaba como una voz. Me decía: todo va a salir bien, cachito, todo va a salir bien. Vuelvo a conmocionarme, vuelvo a ser ese casi niño que adolecía de tantas cosas, y una de ellas era el de interpretar acabadamente aquella tremenda experiencia de sentido. Una experiencia trascendente que aún sigue aclarando el camino, como un faro tan necesario y urgente para los momentos de oscuridad. Esa es una buena alegoría, me lo digo a mí mismo. Un faro que me trajo hasta aquí. Continuará.